Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me esté viendo por ahí en la comodidad de su hogar. Les doy la bienvenida, mi nombre es Dina Aguilar y vamos a continuar con nuestro curso La Educación Cristiana en el Medio Virtual. Recuerden que somos de la rama de Pedagogía. En la clase del día de hoy vamos a ver ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Pues un ambiente de aprendizaje nos estamos refiriendo a un conjunto de características del espacio o del medio en donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestra clase. En el caso del ambiente de aprendizaje presencial, pues lo definimos ahí en sus pantallas, está apareciendo como un conjunto de espacios y condiciones físicas, sociales y pedagógicas en las que se desarrolla el estudiante en una situación de aprendizaje. Bien, aquí estamos hablando de cuestiones físicas. ¿Qué son las cuestiones físicas? El salón del que estamos disponiendo, y el salón posee otras características físicas como la pintura, el tipo de suelo, el tipo de mobiliario con el que están disponiendo los niños, que si se utilizan bancas, que si son sillas, quizás tenemos algunas pues mobiliario que no sea óptimo, que no sea ergonómico, es decir, que no se acomode para las necesidades de nuestro cuerpo y que provocan dolor de espalda, inquietud, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son condiciones que van a condicionar el aprendizaje. Tenemos también las sociales. ¿Qué estamos hablando en condiciones sociales? Bueno, pues nos estamos refiriendo a ese tipo de condiciones que varían de un contexto social a otro. Es decir, podemos tener en una iglesia condiciones óptimas porque pues la situación socioeconómica de esa iglesia permite que haya salones súper equipados, que tengamos todo el material, que sea quizás niños, pues no sé, que son atendidos de manera muy puntual, que van a centros de tareas, que hacen muchísimas actividades recreativas, tanto en casa o de formación, algunos que hacen deportes, etcétera, pero ya ahí estamos hablando de un factor social que permite que ese niño se esté desenvolviendo en diferente escenario a otro niño que vive o más bien que está en una iglesia en donde se dan clases debajo de un árbol. Tengo una experiencia igual en la iglesia de mi infancia, pues tenía una misión la iglesia, entonces de ahí de la iglesia pues teníamos todo equipado, ¿no? Teníamos salones súper bien hechos, que estaban en perfectas condiciones, con buen mobiliario, etcétera, pero cuando íbamos a la misión a trabajar con los niños, pues ahí era muy diferente. Ahí los niños tenían que estar abajo de un arbolito o de cualquier sombrita, algunos no tenían incluso bancas o no alcanzaban bancas, entonces todo ese tipo de situaciones van condicionando la manera en cómo nosotros somos perceptibles o cómo nosotros estamos recibiendo el aprendizaje. Ahí estamos hablando de cuestiones sociales. Igual va a haber niños que manejen un rango, pues sí, de lenguaje muy elevado, que sepan utilizar un lenguaje muy propio, pero quizás habrá otros niños que no se desenvuelvan en espacios como ese y pues que sea diferente para ellos, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos refiriendo a ese tipo de características que pueden facilitar o pueden dificultar el aprendizaje y que nosotros como maestros tenemos que ajustarnos a esas necesidades. Entonces, tenemos las condiciones también pedagógicas, que estas condiciones pedagógicas pues se refieren a todo el papel que desarrolla o que pues sí, en el que se desarrolla el maestro, todas las actividades que el maestro realiza, la capacidad que tiene el maestro para llevar a cabo su clase, para controlar el grupo, etcétera, y también pues el recurso del que estamos disponiendo, los niños, el grupo, etcétera. Y hay otras como las familias, que son padres, madres de familia o quienes estén tutoreando en ese caso al niño en nuestra iglesia. Entonces esas son condiciones pedagógicas que van a afectar también este proceso de aprendizaje. En la siguiente diapositiva encontramos ¿cuáles son los diferentes ambientes de aprendizaje? Pues encontramos estos 4 que son los que yo les estoy compartiendo en este momento. Puede haber más. Algunos otros autores pues quizás
pongan más, pero yo quise extraer estos para ustedes, que es el primero, aula o salón, que es el tradicional, ¿no? El que nosotros pensamos en un primer momento cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, donde hay sillas, hay mesas. Este sirve para todos los contenidos que impliquen estudio de la Biblia. Podemos hacer uso del pizarrón, etcétera. Tenemos también el exterior, el ambiente exterior, que dice especialmente útil para reflexionar, variar el estímulo, favorecer a personas con estilo de aprendizaje kinestésico con alguna dinámica. En este exterior quizás podríamos utilizarlo para personas mayores, bueno, no personas mayores refiriéndome a adultos mayores, sino a personas adultas que puedan, quizás estamos hablando de algún tema específico y pues para nosotros es bueno llevarlos al exterior a reflexionar, ¿no? Reflexiona o vamos a hacer alguna dinámica, tápense los ojos, formen parejas, que uno se tape los ojos y el otro lo guíe. ¿Y cómo se sintió? ¿Seguro o inseguro? No, pues que inseguro. Ok, si usted se siente inseguro, imagínese, estamos guiando a personas que no conocen del evangelio, que sus ojos están tapados, metafóricamente hablando, y ahí empezamos a generar todo un espacio de reflexión. Entonces, lo que quiero decir es que algo que estamos aprendiendo dentro del salón, podemos llevarlo afuera del salón y darle una aplicación distinta para que aquellos quienes no han anclado quizás su aprendizaje ahí puedan anclarlo con una experiencia distinta, una experiencia diferente. Encontramos enseguida la especial, bueno, o el ambiente especial. Se refiere a un tipo de ambiente que nosotros podemos utilizar principalmente para enseñar valores. Aquí en sus pantallas están viendo que nos estamos refiriendo a valores cristianos y aquí es puntual hacer referencia a que no siempre se aprenderán en el salón de clase, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que llevar a las personas, a los adultos, a los adolescentes a que tengan interacción en asilos, en orfanatos, etcétera, o a los niños quizás a un zoológico o a un parque. Estos son espacios que pueden ayudarnos para complementar algún tipo de aprendizaje. Les comentaba en nuestra clase a los estudiantes, a los demás estudiantes, que aquí es bien importante que reflexionemos y seamos creativos a la hora de estar haciendo nuestros contenidos. ¿Qué pasa si un día voy a hablar sobre la creación de Dios? Bueno, pues ese día, ¿qué le parece si nos vamos al zoológico? Si agarramos o aquí en Ciudad Juárez, el Parque Central, que es el lugar en donde tendríamos quizás un poco más de animales, que realmente aquí no disponemos de un zoológico, pero podríamos llevarlos y hablar, miren, vamos a ver, chicos, la creación de Dios. Vean las plantas, hay diferentes tipos de plantas, vean los diferentes tipos de animales, ver los patos, ver la jirafa o animales de este tipo, pues nos van a ayudar a nosotros a que acerquemos a los niños a una experiencia muy distinta, que estimulemos sus demás sentidos, que estimulemos el olfato, porque quizás va a haber algunos animales que despidan algún olor o el lugar en donde están los animales puede hacernos recordar un olor. El olfato es uno de los sentidos que mayor memoria tienen para nosotros los humanos, entonces es muy importante que empecemos a verificar qué tipo de espacios o qué tipo de contenidos podemos ir adaptando. Lo verificamos pues cuando estamos revisando nuestra clase y decimos, este contenido quizás podemos irnos al parque, ¿no? Y a ver, niños, vamos a hablar sobre nuestro cuerpo. Vamos a hacer alguna actividad, vamos a saltar, vamos a correr y así vamos a decir, imagínense, chicos, Dios nos formó tan perfectos que con todas las partes de nuestro cuerpo podemos hacer cosas, podemos mantenernos equilibrados, hemos sido creados con diferentes habilidades cada uno, unos son mejores para correr, unos son más lentos, pero aún así Dios al que corre más lento quizás lo hizo mejor para saltar o diferentes situaciones de ese tipo, ¿sí? Entonces hay bastantes teorías que nos invitan a que nosotros acerquemos a los niños al espacio natural, a diferentes ambientes, que los expongamos a distintos espacios para que empiecen ellos a entrar en contacto con lugares, con personas, con cosas, con animales, que eso genere un aprendizaje significativo.
Esto del aprendizaje significativo proviene mucho de una teoría del aprendizaje que se llama constructivismo. Y el constructivismo, pues lo que está intentando hacernos entender es que el aprendizaje se construye, no nada más llega y se deposita y ya se aprendió, sino que se construye, es un proceso de construcción para el estudiante. ¿Y a qué nos referimos con construcción? A que el niño o la persona mayor ve, toma los diferentes elementos que le damos y él va construyendo o ella va construyendo su propio aprendizaje. Entonces, aquí uno de estos autores de esta teoría, pues es lo que nos dice, ¿no? Que necesitamos hacer aprendizajes significativos. Y los aprendizajes significativos son aquellos que se quedan en nuestra memoria, que nos generan emociones, que nos hacen recordar el contenido y que no es simplemente un contenido que nos vamos del salón de clase y ya se olvidó. Sí, entonces son algunos tips, algunos datos que puedo darles. Yo le animo a que busque nuevas experiencias en su salón de clase. Vamos con el siguiente. Dice, virtual. Implica la modalidad que hemos promovido en este curso. Y aquí les hago una pequeña anotación. Dice, cuando se reanuden clases podemos atender a quienes faltan el domingo o el día en que ustedes imparten la escuela dominical. ¿Sí? Aquí nos referimos a un tipo de espacio que ha sido pues muy provechoso en este tiempo. Utilizamos la computadora, utilizamos sobre todo el internet para poder contactarnos con nuestros estudiantes y de esta manera dar contenidos. Pues bueno, de esta manera podemos darle seguimiento a quienes faltaron ya cuando regresemos y estemos todos en clase ahí con nuestros niños. Quizás esta modalidad podemos seguirla entendiendo como una nueva oportunidad. O también esta misma modalidad nos ayuda por si no puedo llevar yo a los niños a una excursión por el parque o algo por el estilo, podemos acercar diferentes recursos a través de este medio. Entonces, vamos a continuar. En esta siguiente diapositiva encontramos ambientes de aprendizaje presencial aún, y aquí estamos hablando de que estos son incluidos todos aquellos elementos físicos sensoriales tales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etcétera, que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este entorno puede estar diseñado de modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia. Perfecto. Bueno, cuando estamos hablando de la luz, el color, el sonido, el mobiliario, el espacio, etcétera, pues nos estamos dando cuenta de que estos factores son factores que inciden en el aprendizaje, es decir, que afectan de alguna manera el aprendizaje y que en muchas ocasiones no somos lo suficientemente conscientes de ello. ¿Sí? Entonces es importante que veamos que todos estos factores van a representar algo muy importante para nosotros, para asegurar, para facilitar o para entorpecer el proceso de aprendizaje. Aquí vemos que el ambiente de aprendizaje virtual o también ambiente virtual de aprendizaje, ABA, entre paréntesis, pueden verlo ahí, se ha utilizado mayormente para referir la creciente y novedosa educación a distancia. Y esto pues tiene totalmente relación con lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Estamos teniendo educación a distancia. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera estamos coincidiendo en tiempo. Yo lo estoy grabando, usted lo está recibiendo y estamos por ahí en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a distancia, no es de manera virtual, en línea, más bien en línea como lo estamos haciendo con las clases de quienes se conectan por ahí los sábados en el horario que corresponde, sino que estamos buscando esta nueva modalidad para que se ajuste a sus tiempos. Entonces vamos a ver en esta siguiente diapositiva que tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues podemos variar de espacios, lo mismo que les comentaba hace un instante, podemos llevar nuestra cámara a cualquier lugar, podemos llevarla a diferentes espacios en donde tengamos nosotros acceso a internet, o quizá no tendremos que tener acceso a internet, nada más llevar una cámara para ser grabados. Tenemos variedad de uso de recursos y materiales didácticos, podemos utilizar esta misma disponibilidad que tenemos de no estar en tiempo real y de planear alguna cosa, de hacer alguna dinámica y que el receptor pues nada más esté recibiendo y viendo el mensaje. Tenemos menor
inversión en tiempo, en espacio, en material, en mantenimiento. También esto es algo pues muy importante. ¿Cuáles son las desventajas? Pues los horarios, si vamos a hablar de no de educación a distancia, sino de educación virtual o de educación en línea, pues los horarios pueden ser una dificultad. Se requiere mayor uso del tiempo, por ejemplo, ahorita para nosotros que hacemos modalidad pregrabada, para nosotros es importante el uso del tiempo porque tenemos que utilizar tiempo para grabar nuestra sesión, también se utiliza tiempo para la edición del video y para la difusión de este video, entonces son diferentes aspectos que generan este mayor uso del tiempo. Dice también necesitamos el uso de aparatos electrónicos en condiciones óptimas, necesitamos un buen celular, una buena cámara, una buena computadora. Entonces otro aspecto es el acceso a internet, también es importante, y sobre todo el conocimiento amplio y la buena práctica del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la siguiente diapositiva observamos uno de los primeros aspectos que quiero compartir con ustedes, la iluminación. Bueno, en manera presencial, yo les recomiendo, si su clase es durante el día, si podemos aprovechar que tenemos luz afuera, agárrese de una muy buena ventana y utilice ese tipo de iluminación, porque nuestros ojos cuando fueron creados, realmente fueron creados para que estuvieran aptos para ver con la luz solar, no fueron creados para los focos y para estas nuevas tecnologías o nuevas formas que nosotros, bueno, que el hombre ha desarrollado. Entonces, la más óptima siempre será la luz exterior, la luz solar. Así que si puede aprovecharla en su horario de clases, hágalo porque va a ser muy óptimo para sus estudiantes. También ya sabemos por ahí que hay diferentes pues cuestiones que se estimulan, incluso pues la vitamina K, etcétera, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos con la luz solar incluso nos despertamos, nos ayuda a despertar. Así que bueno, estos son aspectos importantes. La iluminación adecuada dentro del salón de clases también es importante. Tenemos tonos distintos, tenemos la luz amarilla, tenemos la luz blanca. Y bueno, pues esto también es importante. Imagínese usted que tenemos un salón de clases que está pintado de color café o de color gris oscuro y que metemos una iluminación que sea amarilla. Pues claro que sí, ya el espacio de por sí está bastante oscuro, si metemos luz amarilla va a ser todavía más oscuro. Entonces nos han dicho que también el exceso de luz blanca o cierto tipo de luz blanca pues genera algún conflicto por ahí en la visión, ¿sí? Entonces es importante que conciliemos tanto la pintura como el tamaño del espacio con el tipo de iluminación que estamos utilizando. La iluminación en el espacio virtual, pues es importante que si vamos a utilizar un lugar exterior, cuidemos que sea el mismo nivel de luz, ¿sí? Porque si nos ponemos a grabar por ahí de las 6:30 de la tarde, ya empieza a caer el sol, de repente ya vamos a estar más oscuras que con luz. Entonces es importante, busque un horario en el que sea el mismo nivel de luz que se reciba. Igual los aspectos más básicos que creo que ni siquiera era importante mencionarlos aquí, pero igual lo estamos haciendo, cuidar que no esté contraluz porque ahí estamos dificultando la visibilidad de su video o de su material, de su contenido, y también las paredes de color sólido o el uso de telas igual de colores sólidos y que no se pierdan también con lo demás. Aquí en la siguiente diapositiva estamos viendo la temperatura. La temperatura también es muy importante. Se tiene estimado que alrededor de los 20 a 22 grados centígrados, estos son grados centígrados, no lo pierdan de vista, es una buena temperatura para las actividades que se realizan pues con vestimenta regular y con trabajo sedentario. Es decir, cuando estamos quietos, cuando estamos nada más recibiendo el aprendizaje. Pero si ya vamos a empezar con algún tipo de trabajo muscular rudo, dudo mucho que en clase los pongamos por ahí a hacer trabajo muscular muy rudo, pero igual cualquier tipo de movimiento, que si estamos cambiando ya de actividad, que vamos a ejercitarnos un poco, que cualquier cosa de esas, pues es un cambio de temperatura lo que se requiere.
Sí, entonces cuando ya es muy rudo el trabajo que se está exigiendo, que se está pidiendo, pues hay un aproximado entre los 16 y los 18 grados centígrados para pues sí, la más óptima desempeño de los estudiantes. Recuerden siempre que el calor, sobre todo, provoca falta de rendimiento físico y falta de rendimiento mental. ¿Qué significa? Pues que es un factor de distracción bastante común. El hecho de que estemos en un espacio con mucho calor genera sueño, genera debilidad, genera desinterés del contenido que se está escuchando. Entonces, todo ese tipo de factores van a afectar al desempeño de nuestra clase. Así que si usted tiene un salón de clases muy caluroso y estamos en pleno calor así de julio, de agosto, pues entonces sea considerado con sus estudiantes, lleve botellitas de agua fresca, lleve por ahí algunas otras formas en que puedan estarse refrescando los estudiantes, porque usted pues va a saber que también el que genere sed y genere hambre va a provocar también un dolor de cabeza. Entonces son aspectos que a veces no tenemos muy en consideración, pero que realmente afectan directamente a la persona que está recibiendo el contenido y al desempeño en la clase. Entonces, de manera virtual, pues obviamente no aplica. Encontramos aquí enseguida el aspecto de la pintura, más bien no el aspecto, más bien el rubro que nos interesa, que es la pintura o el fondo que estamos utilizando en nuestra clase virtual. Aquí es muy interesante saber que tenemos que hacer una elección inteligente y consciente de la pintura, del color que estamos utilizando para nuestra clase. Sí, ¿qué sucede? Bueno, hay algo llamado psicología del color, que hay una autora que se llama Eva Heller. A ella le interesó bastante este tema. Hay alguna otra persona antes de ella que empezó con toda esta teoría del color, pero ella llevó a cabo investigaciones muy exhaustivas para verificar qué tipo de colores eran los más preferidos, los más rechazados, etcétera. Sí, entonces algunas investigaciones, sobre todo esto es muy importante para el aspecto virtual, han encontrado que el 80% de la información procesada por el cerebro del usuario en internet proviene de la vista. Y también por acá abajo dice: otros estudios han descubierto que las personas son excepcionalmente sensibles a las señales visuales cuando están aprendiendo. Entonces es muy importante que reconozcamos esto. Cuando estamos aprendiendo, estamos intentando que todos nuestros sentidos estén concentrados en una cosa, estén concentrados en el aprendizaje. Entonces los colores, nuestro cerebro, mientras intenta concentrarse, está recibiendo todo ese tipo de estímulos, y quizás a veces podemos sobreestimular, podemos sobrecargar tanto cognitivamente con los colores que estamos utilizando. Entonces es importante, no crean que es algo que debe pasar desapercibido, sino que yo les invito de verdad a que ustedes sean conscientes, que tomen conciencia de esto en sus salones de clase y que eviten los colores que no son apropiados. Ahorita vamos a ver cuáles son específicamente. Excelente. Le invito a que me acompañe leyendo esta siguiente diapositiva. Dice psicología del color. Los colores son una fuente poderosa de desencadenantes psicológicos que ayudan a los usuarios a aprender mejor al cambiar su percepción y evocar sentimientos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el uso excesivo del color conduce a la sobrecarga visual, cognitiva y puede producir resultados contrarios a los deseados. Es decir, una plataforma demasiado cargada de color produce fatiga visual y por ende no ayuda a mejorar el conocimiento. Por tanto, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre los textos, imágenes, contenidos y una buena armonía de colores. Como pueden ver, en esta siguiente diapositiva encontramos una imagen que dice los colores más apreciados. En estos colores más apreciados, pues podemos ver que el 45% corresponde al color azul. El color azul es uno de los favoritos. De hecho, muchas empresas gustan de utilizar este color en sus logotipos, o dentro de la misma empresa o en el exterior de la empresa los utilizan para inspirar confianza, seguridad. Se refiere también a la tranquilidad, la frescura, la inteligencia. Y bueno,
También el color azul mal utilizado o un tono de azul mal utilizado puede provocar depresión, puede hacer parecer un espacio frío, distante, etcétera. Por ejemplo, en la ropa, pues ustedes saben que el color azul es muy sonado, que favorece mucho a las personas y hace como transmitir ese sentimiento de seguridad, etcétera. Sí, entonces enseguida, encontramos el color verde. El color verde es asociado comúnmente a la esperanza, la conciencia ambiental, pero también se asocia con el veneno, con la ira. Encontramos, por ejemplo, al monstruo verde, al Hulk, que es uno de los personajes muy queridos por los niños, pero pues realmente tiene como esta ambigüedad este color. Pero generalmente es utilizado para inspirar esta confianza también, este vínculo con la naturaleza, etcétera. Algunos productos lo utilizan para proyectar frescura. Encontramos enseguida el color rojo, que el color rojo aumenta el ritmo cardíaco, es conocido por ello. Aumenta el ritmo cardíaco, hace sentir euforia, adrenalina y hace que se sientan sobre todo enérgicos y entusiastas. Enseguida encontramos el color negro, pues el color negro es también un color que se refiere mucho a la elegancia, o por el contrario pues representa también la muerte en algunas culturas, sí, pero para nosotros pues sería, creo que difícil que pensemos en un color negro para nuestro salón de clase, ¿no? Porque definitivamente no facilitaría la iluminación, y por el contrario el color blanco, que si se fijan ahí está en un 2%, a pesar de que el color blanco no es uno de los colores favoritos, se utiliza bastante para los hospitales, para los salones de clase, porque evoca paz y representa también la virtud, representa sencillez y hace parecer limpieza. En espacios pequeños también da la sensación de bastante espacio y de profundidad. Entonces, por ahí el color blanco también es muy recomendado para estos salones de clase y para la iluminación. Sobre todo, pues es el favorito, ¿no? Lo que más nos convendría. Recuerden, me voy a regresar tantito al color azul. Hay ciertos azules o ciertos tonos que en un salón de clase no serían muy apropiados, a pesar de que aquí estamos viendo que el color azul es el favorito, pues quizás sea favorito para hojas de color, para material didáctico o así, pero sería muy complicado que querramos tener pues las 4 paredes pintadas de un color azul rey muy llamativo o un color azul muy oscuro. Creo que esto no facilitaría mucho el proceso de aprendizaje, pero podemos encontrar otros tonos de azul, el azul cielo en un tono muy específico, pero para esto pues siempre habrá personas expertas que nos puedan ayudar y dirigir, orientar en este proceso de selección de los colores. Yo estoy intentando decirles a ustedes la importancia de estos colores, la importancia de que seamos cuidadosos en nuestras elecciones y que a veces pensamos que esto es lo último en lo que tenemos que pensar, pero realmente es importante que sepamos que provocan cierta respuesta o cierto estímulo. Por ejemplo, el color naranja es un 3% preferido, pero hay un aspecto muy importante de color naranja. Si usted está pensando en pintar su salón de clases de color naranja, por favor evite hacerlo, porque el color naranja estimula el apetito. Entonces, muy seguramente si usted pinta su salón de clases de color naranja, rápido sus estudiantes van a querer correr de ahí para ir a comprar algo de comer o algo por el estilo. Entonces, evitar el color naranja es algo muy importante. El color amarillo, por ejemplo, es uno de los colores más ambiguos, porque tanto representa la alegría como puede representar también el fastidio, ¿no? El exceso de color amarillo también provoca un sentimiento negativo o contrario quizás a lo que quisiéramos lograr. Entonces, es importante no llegar a irritar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnitos, sobre todo si son niños, con este tipo de colores. Sea consciente, procure hacer todas estas elecciones de la mejor forma posible. Y terminaríamos con estos aspectos propios, y aquí estamos hablando de la higiene personal,
y presentación. Esto es muy importante. Si usted es maestra, si usted es maestro, por favor, a veces los estudiantes se acercan a nosotros a hacer alguna pregunta. A veces los niños pequeños se acercan a darnos un abrazo, a darnos un beso. Bien importante que estemos siempre presentables. Recuerden que ustedes están haciendo un servicio como para Dios, como para el Señor y no para los hombres. Entonces prepárese siempre, váyase bien aseado para representar, para poder establecer esa interacción, ese contacto con los estudiantes y que sea de la mejor forma posible. Recuerde, siempre va usted a la casa del Señor, entonces la presentación que nosotros utilizamos siempre es muy importante, sobre todo si usted es maestra, maestro. El dominio del tema es muy importante, estudiar en casa, nuestro contenido de clase, pues es un requisito grandísimo para el momento en el que nosotros llegamos a compartir el material. Entonces, demuestre a sus alumnos que usted está interesado en el proceso de aprendizaje. La capacidad de control de grupo e interacción también es importante. Usted va a demostrar ahí si puede controlar al grupo. Si le falta autoridad, de verdad pídale al Señor que le dé la autoridad que necesita para poder establecer el orden dentro del salón de clase. Si usted es demasiado autoritario, pídale al Señor también que le ayude a tener cuidado en cómo se dirige a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, que si tenemos a alguien que nos saca canas verdes de repente, que si tenemos alguno muy indisciplinado, yo le invito de verdad a que usted sea consciente de que nuestras actitudes, nuestras formas de dirigirnos a ellos, la manera en que les hablamos, les contestamos y les regañamos representa un aspecto muy importante. Entonces, por favor, cuide sus palabras, cuide su expresión facial, su expresión corporal. De verdad, a veces nos justificamos diciendo, no, pues es que así hablo yo. Pero tenemos que ser conscientes de que siempre nuestro ejercicio docente, siempre nuestro ejercicio como maestros no es basado en que así soy yo y así hablo yo, sino que siempre todo debemos estar pensando cómo actuaría Jesús en este momento, cómo contestaría Jesús, cómo regañaría Jesús, cómo llamaría la atención Jesús. ¿Gritaría igual que como yo lo estoy haciendo? Entonces, llévese esa reflexión y constantemente tráigala a su mente. ¿Estoy actuando como Jesús? Jesús siempre va a ser nuestro mayor ejemplo, incluso es nuestro mayor ejemplo como maestro. Entonces, por favor, no se escude en una forma de ser, sino que trabaje con su forma de ser, trabaje con su temperamento, con su carácter, con su personalidad, ya en el producto final, su personalidad, para que usted pueda ir mejorando, ir puliendo todas estas debilidades que presentamos como maestros y que necesitamos poner en las manos de Dios para que Él nos ayude a mejorar nuestro desempeño día con día. Entonces, cuide el tono de voz que utiliza, el volumen, la dicción, siempre es bien importante porque quizás tenemos un espacio grande y a veces estamos hablando así como que entre dientes nada más, de manera que algunos alcanzan a percibir bien el mensaje y los que están hasta atrás quizás no pueden percibirlo de igual manera, ¿sí? Entonces siempre procure hacerlo de la mejor manera, trabaje si no tenemos buena articulación de los fonemas, trabaje con ejercicios, mejore la manera en que pronuncia, y eso va a ser de verdad valorado por Dios, porque eso se va a reflejar en el interés que tenemos nosotros de brindar un servicio a la iglesia de Dios, un servicio que sea óptimo y de la mejor manera posible. Entonces, todos estos aspectos igual se repiten acá en el aspecto virtual, son prácticamente los mismos. Así que con estos tips, con estos aspectos a tener en consideración constantemente, vamos a terminar nuestra clase. Muchas gracias por haber estado atentos en esta clase de hoy. Si usted hizo algunos apuntes, por favor envíeme la evidencia de que estuvo haciendo apuntes a alguno de las vías de contacto que les compartí. Si no tenemos apuntes hechos, por favor,
hagan un comentario para poder registrarle la asistencia. Recuerde que como estamos en modalidad a distancia, pues yo no puedo verificar su asistencia si no es con algún producto. Entonces, por favor, hágamelo llegar para verificar que usted asistió a la clase del día de hoy. Entonces, espero por ahí sus comentarios o espero su evidencia de los apuntes que realizó. Entonces, muchas gracias por este día, gracias por haber estado aquí. Y espero que haya disfrutado este contenido y que a pesar de que el contenido quizás no fue lo más profundo que hemos visto en este curso, aún así que sea útil para ustedes como ya lo comenté. Entonces, que el Señor le bendiga, que tenga una excelente semana y nos vamos a estar viendo aquí con la siguiente clase que ya va a estar enfocada a estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigidas hacia niños u orientadas hacia niños en edad, pues sí, primaria. Entonces, vamos a estar muy pendientes de nuestra siguiente clase. Véngase con muchos ánimos de seguir aprendiendo. Dios le bendiga y que tenga muy buena tarde o buen día.